Muy bien, espero que desde el otro lado estén excelentemente bien, disfrutando su día en cualquier parte donde estén y a la hora que sea que estén escuchando esto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Típicamente se dice algo así porque esto es atemporal. Las personas lo pueden ver en diferido, la mayoría, y yo espero que así sea. La verdad es que yo quisiera que esto se difundiera mucho más, que el canal creciera y bueno, conformar una comunidad, que más personas puedan escuchar esto. Creo que es importante el alcance. Y bueno, al mismo tiempo eso es muy motivador en función de seguir haciendo contenido de este tipo. Así que nada, espero que ustedes puedan ayudar también a que esto se haga extensivo, a que otras personas también puedan acceder a esta información y suscribirse, compartir esto es algo importante. Creo yo que a veces uno comparte información de diferente tipo y mucha de ella muy banal. Así que la importante, información que uno considera importante, al menos debería detenerse uno a escuchar. Yo sí sé también que a veces resulta tedioso escuchar tanta información en esta época de tanta inmediatez, donde no nos detenemos mucho y también en función del tiempo hay muchas ocupaciones y una de ellas debería ser detenerse a escuchar temas como este, leer. Sí, es importante porque esto también va a ayudar al resto de nuestras actividades. También nos va a ayudar a tener más sosiego a la hora de detenernos un rato, y detenerse implica estar en un estado no de sosiego porque hay muchas actividades, muchos distractores, pero sí al menos un momento de reflexión, de no estar en esta corredera que, si bien es necesaria para afrontar la vida y el ritmo que ella conlleva, también es cierto de que nos detenemos un rato como para echar gasolina, no sé, reponernos, para ver otra perspectiva, para que la rutina no se convierta en tedio. Y parte de ello es, yo digo, y bueno, alguno tendrá otra forma de esta catarsis se desfogue de alguna forma, pero leer es una importante. Detenerse a escuchar algo importante también. Algo que nutra, que de alguna forma fortalezca nuestra, sí, habilidades cognitivas, pero también nuestras eh, inteligencias se vea nutrida de alguna forma, ¿no? Es verdad que la información que llega a nosotros es muy variada y no necesariamente tendría que ser lectura en el sentido clásico. También podemos hacer una lectura de, desde muchos puntos de vista. Podemos interpretar, inferir cualquier información que a nuestro entorno llegue. Y claro que se hace siempre. El cerebro no se detiene. Pero cuando se hace un acto consciente, requiere un poquito de más, esta frase que nos conlleva a saber hacer autoconciencia. También se puede denominar, eh, en el asunto de cuando somos muy conscientes de lo que estamos aprendiendo, de cómo se asimila y se entiende, ¿sí? Pero bueno, el tema de hoy en cuestión es sobre la paralingüística y la proxémica, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de exactamente varios vínculos o, sí,
Hay cosas que deberíamos tener previamente aseguradas como conceptos para entender esto, y intuitivamente ya nosotros tenemos mucho conocimiento ganado en función a esto, ¿no? En función al tema en cuestión, que va a tratar el asunto que hacemos como una rutina sin necesidad de que estemos conscientes de que tal cosa está ocurriendo, y, y tiene que ver con esto de la prosodia. La prosodia. Entonces vamos a hablar de estos tres tópicos que están muy interrelacionados y que coincidencialmente comienzan por la P, por la letra P. La letra P resulta que es proxémica, paralingüística, y yo creo que la paralingüística envuelve mucho más todo lo anterior. Y bueno, ya les dije, ¿no? La prosodia. Empecemos por clasificar estos términos de alguna manera por sus características en relación a la prosodia. ¿Qué es la prosodia? Yo aquí anoté algo muy técnico para después ir dándole más significante a estas ideas. Entonces, la prosodia, fíjense, es parte de la gramática que examina las características fónicas. ¿Cuáles son las características fónicas? El tono, el ritmo, el volumen, la entonación. Y estas características van mucho más allá, porque algunas de ellas tienen que ver con la acentuación y la entonación. Ya tienen una distinción, porque cuando hablamos de acentuación, la acentuación tiene que ver con algo local y la entonación es con algo general. La acentuación, nosotros hemos escuchado y usted puede percibir, si no lo ubica geográficamente, pues sí pudiera tener claro de que hay un acento distinto. Entonces el acento, por eso es que es local. En cambio, la entonación tiene que ver con cómo esta palabra se debería pronunciar, digamos en forma gramaticalmente correcta según los signos diacríticos, ¿no? Que para sus efectos en el español está la diéresis y el acento clásico que nosotros le ponemos a las palabras que acompañan el mensaje verbal y lo modifican a la grafema. En el caso de el acento, ¿verdad? El acento clásico, que son signos ortográficos, específicamente signos diacríticos que modifican el grafema. Indican que algún rasgo de este se está interviniendo. Ese acento o esta tilde que se pone arriba de la vocal. Y también se ponen signos de los que les decía, que también son signos diacríticos, que es la diéresis, que son esos dos punticos que aparecen arriba de la grafema. Pero vamos a hablar de esta cuestión, que por qué se le titula el alma de la lengua. ¿Por qué se puede asumir así? Empezando con decir de que cuando hablamos del alma, estamos diciendo que sustenta, ¿sí? Es como esta parte que termina dándole forma y que está allí, subyace y de forma prevalente permea la intención. Es decir, si nosotros hacemos un análisis hermenéutico, y cuando hablo de hermenéutico tiene que ver con un análisis que tiene que ver mucho más allá de la escritura, de la lengua en general.
porque en la escritura también aparece registros paralingüísticos que van a modificar no solamente en el contacto directo con la palabra, en el sentido de que nosotros podemos en un discurso, bien sea escrito o oral, podemos percibir si somos lectores, si interpretamos y sobre todo y todavía más allá de una interpretación escueta, ni hablar de una traducción, que una traducción es más literal, ¿no? Estamos hablando de que aquí hay espacios más connotativos que denotativos. Y connotativo es algo figurado, denotativo es algo más literal. Cuando hablamos de lo connotativo, entonces este sentido figurado, esto que no está tan obvio, ¿sí?, tan explícito, pero sí está implícito, denota de que hay una cuestión que tomar en cuenta a la hora de interpretarlo. Entonces nos vamos a un paso más allá e inferimos, y debería ser lo correcto, inferir la información. Entonces ya entra en el campo de lo que es psicolingüística, ¿verdad? Más allá de centrarnos en las estructuras de las palabras de forma que están allí nada más y que configuren de forma, una vez más, literal. Entonces nos estamos perdiendo de aquello que supuestamente no está y tiene que ver con lo que se quiere decir. Lo que se dice y lo que se quiere decir por otro lado van a terminar de conformar, y no es que son aspectos distintos, sino que se ven fusionados y no los podemos separar tampoco cuando hacemos una interpretación. La escuela hermenéutica, que Gadamer es uno de los, se puede decir, el padre o fundador de esta escuela, va más allá. Heidegger también habló de ello. Va más allá de una lectura de las palabras, de las letras, de las grafías, sino que revelan, y por eso tenemos que profundizar, no quedarnos nada más con lo obvio, profundizar en el contexto, el autor en cuestión, la persona. Entonces se convierte más bien en leer a una persona. Una persona puede ser interpretada, ¿acaso su esencia está allí expuesta como para que nosotros podamos entender, y en función de este acercamiento a este objeto, sujeto-objeto, nosotros deberíamos hacer un esfuerzo pleno, consciente, y no quedarnos nada más con esa fachada que aparece? Porque, como decía Davidson también, Donald Davidson, él hablaba sobre el monismo anómalo. Si se nos escapa esta cuestión que tiene que ver con los efectos que hay en relación al lenguaje y los que están implícitos en el lenguaje, que se pudieran denominar, que aunque objetivamente no pareciera estar allí relevante, es muy subjetivo, pero que aportan mucha información para entender. Y si eso se nos escapa, realmente es algo importante de lo que nos estamos perdiendo. La prosodia. La prosodia es súper importante. Es aquello paralingüístico que aquí lo defino también. Lo paralingüístico tiene que ver con aquello que no nos parece que están dentro de lo fónico, que abarcan más que las formas verbales. Así que trasciende al discurso verbal. Están dentro del discurso no verbal, pero estos connotan. Hay connotación, es decir, como les decía, hay algo figurado que está en el discurso,
que no está propiamente explícito, pero que puede y va a modificar el discurso. Estoy hablando de el discurso verbal, que puede estar acompañado de, por ejemplo, en la paralingüística, risa, llanto, gestos, mímicas. Aquí tengo esto como para no perderme en el orden. Unas pequeñas notas, como he estilado tomar últimamente para que esto no se convierta en algo tan largo, ya que esto me puede dar un orden, un esquema mental, más allá de las lecturas previas y de las experiencias pasadas en cuanto a hablar de estos temas. En fin, estamos hablando de que la risa, el llanto, los gestos, todos estos elementos que nos parecen más bien algo que tiene que ver con la mímica, ¿sí? Y no estoy hablando de una mímica intencional, que pudiera verse exagerada como una hipérbole para establecer un contacto que llame más la atención, aunque también está allí presente, porque cuando uno hace un énfasis, una entonación o una repetición, que también es una forma de dar énfasis, cuando uno establece en un discurso todos estos parámetros que son herramientas como dispositivos hermenéuticos que nosotros también podemos, cuando hacemos una lectura de dichos discursos, una lectura hermenéuticamente más allá de que también pueda ser fenomenológica, ahí entramos a Husserl, pero sobre todo que tenga la intención de captar esa esencia que pudiera revelarse mediante lo paralingüístico, la prosodia. Y que hablar de la proxémica. Aquí también mis notas indican algo por lo que no me quiero equivocar y lo voy a tomar en cuenta explícitamente como está aquí, ya que son recursos que nos ayudan a aportar información, no solamente en el asunto de desarrollarla cuando producimos, sino también cuando inferimos de esta. Es decir, hablamos de la proxémica y la proxémica se puede definir como esta parte de los espacios vitales y es interesante decir de que nuestro espacio corporal es aquel que en primera instancia tomamos en cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ademanes, cuando nosotros usamos nuestro cuerpo y nuestra proximidad más en un estado de que podemos comunicar en estos espacios aéreos más cercanos a nuestro cuerpo. Y aquí es donde se hacen los ademanes, aquí es donde se transmite o es el epicentro de la voz, ¿sí? Y por eso es que, por ejemplo, cuando acercamos el micrófono, ¿verdad? En el caso de que estemos utilizando una herramienta que amplifique nuestra voz, lo que estamos haciendo es tratar de que esta proximidad sea lo mejor y lo más eficiente posible para que nuestra voz se amplifique. Y utilizamos también herramientas tecnológicas que ahora existen, más allá de la acústica, ¿verdad? Anteriormente la gente se subía en un barquito, en una barca, ¿verdad? Y las ondas que se transmitían a través del agua parece que favorecen, ¿verdad? Hay estudios físicos de la acústica que ven, que revelan la cuestión de los espacios que dependiendo de ciertas condiciones van a favorecer la amplitud de la voz, en el caso de que el mensaje sea de forma verbal auditiva, ¿sí? El receptor es el que escucha, el que finalmente le llega la información. El emisor debe esforzarse adecuadamente porque
desde su zona corporal, desde este espacio corporal, se transmita como el epicentro. También está el espacio de interacción, que ya es cuando entra en contacto con este otro, ¿verdad? Ya este otro está de alguna forma en un espacio que es muy cercano y que termina siendo una... De alguna forma te das cuenta más estando en estos espacios de interacción. Si notas, porque lo favorece esta cercanía, gestos, ¿sí? Aunque ahora cuando estamos en estos medios de difusión masiva, donde podemos pausar, podemos hacer una lectura casi que más detenida, porque podemos en estos videos, estas informaciones que están allí de alguna manera fosilizadas o están en un dispositivo que nos permite retroceder, volver. Podemos también ver los gestos más cercanos. Aquí, por supuesto, que bueno, estamos en una proximidad dentro de la interacción, que es este espacio de interacción. Ya dije, el espacio corporal, el espacio de interacción nos ayuda a evaluar también estas otras características no verbales que son paralingüísticas y que terminan siendo enriquecedoras en función de entender al otro, de percibir no solamente lo que se dice, sino lo que no se dice, pero que se quiere decir y que forma parte integral, como ya les decía, de el discurso. Está también el espacio habitual. El espacio habitual es aquel que básicamente nos invita a tener relaciones un poco más despegadas, si se quiere, pero que son espacios comunes que se comparten y que uno termina allí teniendo, por ejemplo, amigos, compañeros, conocidos que están dentro de estos espacios que terminan siendo no aquellos que nosotros por obligación tenemos que compartir, sino que uno va allá de forma consciente. No es como una unidad de transporte público o como transitar por una calle donde usted ve muchas personas que tienen que ir por allí, pero no fue que se pusieron de acuerdo. En todo caso, es una obligación transitar por cierta avenida, compartir ciertos espacios, porque son espacios públicos. Entonces, en estos últimos que dije, justamente tiene que ver con los espacios públicos. Entonces, ya terminando, está terminando esta parte de lo que le decía, ¿no? Esto se trata de la proxémica. La proxémica nos ayuda a entender de que, en fin, hay espacios corporales, ¿sí? Espacios de interacción, están los otros espacios que son aquellos comunes que compartimos, que son los habituales, y están los espacios públicos. Entonces, cuando alguien está cercano a nosotros, por ejemplo, en el espacio corporal, ¿sí? Estamos hablando de aquellas personas más íntimas. En el caso de estos, el volumen que nosotros transmitimos puede ser incluso un susurro. Y este susurro, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Estas vocecitas que parecen más bien un efecto sonoro de la conciencia, no se pudieran transmitir sino en círculos más cerrados. En los espacios íntimos, por ejemplo, cuando le hablas a un niño, cuando te tienes que arrodillar para llegar a su altura, estás intimando en el sentido más respetuoso. También puede ser de forma irrespetuosa, ¿no? También puede ser de forma concertada. Siempre cuando el espacio íntimo está de alguna forma alterándose, en el caso de que se esté invadiendo tal espacio, debería hacerse con la validación del otro. Es decir, en todo caso debería ser concertado. Cuando no es el caso, uno siempre teme que si alguien te está
eh, se está aproximando mucho, eso es lo que quiero decir, probablemente es porque te va a arrebatar algo, si es alguien no conocido o si es alguien que de todas formas no les has dado tal confianza, se ve como invasivo, ciertamente, y produce cierto miedo incluso, ¿no? Cierto temor, porque esta persona está acercándose tanto, porque siento que me están persiguiendo, siento los pasos atrás. Todo esto, de alguna forma, si bien forma parte de las relaciones interpersonales, este atreverse a ir al contacto con el otro, lo que quiero decir es que generan cierto, eh, sí, cierta miedo en el caso de que estas personas ni siquiera sean conocidos, o quizás esta proximidad termine revelando de que, pues, ciertamente la persona quiere hacer un acercamiento mucho más amplio, o quizás ha pedido nuestro consentimiento, o sencillamente es el primer paso para que en este contacto con el otro se pueda seguir indagando si este es finalmente permitido. Todo esto se ha desdibujado con la aparición de las redes sociales. Más allá de que los medios de comunicación han traído como consigo esta cuestión de facilitar el conocimiento del otro, es decir, de que puedes tú difundir mensajes como este, pero si uno se queda solamente con este discurso, y dígame cuando son los medios escritos, o cuando son mensajes subliminales que uno pudiera malinterpretarlos si están contenidos por imágenes. Aunque todo tiene que ver con esta cuestión que llamamos gráficos, grafías o símbolos. Quizás hayan símbolos más icónicos que nos permitan definir un poco más lo que se quiere decir. Los emoticones, por ejemplo, que están allí como un recurso, una herramienta que termina dándole un poquito de más forma al mensaje en cuestión. En el caso de las redes sociales, los mensajes escritos también tienen otra forma de paralingüística. Sí tienen forma de paralingüística los mensajes escritos, estos clásicos que conocemos, por ejemplo, cuando nosotros leemos un libro, nosotros podemos percibir allí los sentimientos del autor, de la persona que escribió, en todo caso. Cuando se hacen mensajes escritos también, sea cual sea si usted es una persona escritora de un libro o simplemente manda mensajitos por los mensajes estos típicos que se escriben con la intención de hacer una petición, con la intención de hacer una demostración. Estos de los DM, ¿no? Que cuando uno le llega un DM, uno sabe de que la cosa pudiera entrar en un área de los que les decía, de la proxémica, que pudiera tener que ver con lo corporal, aunque es incorpóreo. Más bien, en este caso, cuando estos mensajes de texto se intercambian de un lado u otro, tienen la intención de un acercamiento, sí, pero no diría de lo corporal, sino de lo habitual quizás, o más bien de los espacios de interacción, sí, de los espacios de interacción yo lo ubicaría allí, en la proxémica, no de lo corporal, sino en los espacios de interacción. Tampoco lo ubicaría en los espacios habituales y tampoco en los espacios públicos. Una red social que por excelencia tiene que ver con la grafía es Twitter, lo que ahora se conoce como X o X. Sí, X. Estos espacios tienen que ver con la escritura. Con razón, entonces estas redes sociales se encargaron de hacer mensajes de voz. Los mensajes de voz, a través de la voz, nosotros podemos percibir mucho más hasta cierto grado, ¿no? La entonación, el ritmo, las pausas, las vibraciones, el volumen, todo esto revela información.
Todo esto tiene que ver con el discurso, ¿sí? Y como les decía, ¿qué hay de la escritura? Porque ahí me quedé. Bueno, ahí también existe las figuras de lo suprasegmental, que esto tiene que ver con lo paralingüístico. Cuando se ponen signos, dos comillas, abro comillas, cierro comillas, entre paréntesis, todos estos signos, tres puntos suspensivos, signo de interrogación, signo de exclamación. Hay muchos recursos también en la escritura que nos vienen a decir un poco más acerca de cuál énfasis se le tiene que poner, qué quiso o no decir el autor. Va a modificar también la forma en que están allí distribuidas, en el sentido de que allí hay unas normas, ¿sí?, previas que tienen que ver con la gramática, porque acuérdense, yo les leí al principio de que en relación a la prosodia es una figura gramatical, ¿sí?, que examina las características fónicas, los tonos, los acentos del lenguaje. En cuanto a la entonación, la acentuación, el ritmo, la velocidad, el habla en general. Y les decía también, haciendo un repaso, de que hay allí mensajes que pudieran tener que ver con la situación local. Ajá, por ejemplo, alguien habla y uno sabe, esta persona es caribeña. Yo soy caribeño, yo soy venezolano y de la ciudad de Caracas o de sus adyacencias. Para no poner mucho más detalle, ¿no? En cuestiones geográficas están incluidas cuestiones que tienen que ver con la variedad lingüística, y la entonación es una de ellas en relación al geolecto, ¿sí? Que más adelante pudiéramos hablar en un tema de variedad lingüística. Pero ¿por qué todo esto es información que no se debe dejar a un lado? Y sin embargo, conocer estos contextos, más allá de que también está además de la acentuación, está la entonación, que sí ya tiene que ver mucho más con los signos, que son convenciones sociales en relación a cómo debería pronunciarse una palabra, ¿sí? Y los signos diacríticos, los signos convencionales de ortografía, no son discutibles. Cuando usted va a leer, por ejemplo, y más que todo obedece a la academia, pero también a lo cotidiano en el sentido más clásico de las conversaciones orales, del habla cotidiana, de lo que pudiéramos decir también es, más allá de estos segmentos de la estructura misma, también tiene que ver con lo sociolingüística, la sociolingüística, quiero decir. Así que el lenguaje en sociedad, cualquiera que sea esta, debe tenerse en cuenta los elementos paralingüísticos, ¿sí? La acentuación, la entonación, que pudiéramos decir que es más formal, en el caso de que tiene que ver ya con situaciones generales y no locales, ¿sí? En cambio, la acentuación sí, lo local compromete la acentuación. Como les decía, caribeños, pero también en el mismo Caribe, los colombianos, los cubanos, los de la zona de los Andes, si es una ciudad andina, si es un país andino, como el caso de Ecuador, pero también los que están en la costa, los que están hablando y cómo hablan, cómo usan estos recursos de acentuación en el caso de los que están en la sierra. En fin, hay una variedad completamente que también nos invita a no adelantarnos, a hacer malas interpretaciones y mucho menos juicios de valor en relación al volumen, entonación, tono, si habla más rápido o no, porque el esfuerzo que hace el receptor, y debe hacer un esfuerzo consciente, tiene que ver con los recursos hermenéuticos que debe
tener para empatizar, porque en todo caso no hay un estándar de que si se debe hablar de cierta manera cuando se trata del discurso, ni tampoco el discurso escrito, ¿sí? Que pudiéramos decir que es más estandarizado el discurso escrito y que también pudiera asumirse más académico, si se quiere, ¿no? Pero uno puede percibir el sabor de la persona que está detrás también a través de los discursos y sin hacer comparaciones que pudieran llevarnos a sencillamente enmascarar lo que está ocurriendo. Es decir, irnos más allá de lo obvio. Estamos hablando ni siquiera de traducción, que es literal. En todo caso, la traducción pudiera llevarnos a equívocos crasos. La traducción, la traducción también tiene sus límites, pero el nivel más alto en relación a la interpretación, en una hermenéutica, digamos, más, sí, más acertada, o que nos pudiera llevar a un entendimiento más afín a aquella persona que lo está transmitiendo, o que lo transmitió, y de alguna manera estamos haciendo un análisis, una vez más, hermenéutico o fenomenológico. Estamos hablando de la inferencia como el tercer elemento de lectura del otro y que tiene más profundidad porque envuelve, como ya les decía hace poquito, envuelve la parte en relación al contexto, pero en lo individual también en relación a la psicolingüística. ¿Cuáles son estos elementos que están allí contenidos o que estuvieron, en el caso de que sea atemporal, y que no se nos deben escapar? No se nos deben escapar, porque tiene que ver con esta cuestión que decía Davidson de, de lo mental. Lo mental tiene causas-efectos y las causas tienen que ver con el origen del discurso. Pero entonces pudiéramos hablar también de hacer este análisis en función a los antecedentes, al contexto histórico, ¿sí? No solamente al geolecto, sino también al grupo etario cronoelecto también. En fin, hay una gran variedad de cosas, variables, hay que decirlo, que debemos tener en cuenta y que no se nos deben escapar a la hora de interpretar. Y lo paralingüístico forma parte del discurso. No son elementos verbales, es verdad, pero están allí implícitos y modifican el discurso. Y eso va a decir mucho de nuestra capacidad de lectura. Cuando hacemos una lectura, que ya esto es otro tema, ya voy a estar cerrando con esto, también es importante porque cuando nosotros leemos y nos pasamos por alto todos los signos de puntuación, los ortográficos, los diacríticos, terminamos leyendo tan mal que cuando el otro nos escucha va a entender algo completamente distinto y el mensaje no va a llegar. Recordemos que, y hay que decirlo, las formas, ¿sí? Las formas de dar el mensaje están tratando de transmitirlo por un canal sin que se desvíe el fondo. Es lo más, digamos, el bien más deseado de un mensaje es que llegue de la manera más íntegra posible, ¿sí? Es decir, cuando nosotros leemos debemos tomar en cuenta todos los puntos, no solamente para entenderlo nosotros, y dígame si estamos haciendo una lectura en voz alta de algo que alguien dijo y que este alguien así no esté, es más, generalmente no está para defenderse, entonces se puede malinterpretar completamente y esto ha ocurrido pues olímpicamente, más cuando se hacen traducciones de estos escritos que están contenidos
en un, sí, están en un envase, por así decirlo, que están allí envueltos en un lenguaje, porque las ideas que se transmiten por medio del lenguaje, dependiendo del lenguaje que se use, y dígame cuando este tiene que ser trasvasado en otro idioma, hacer una traducción y que esta traducción esté mal hecha, esto pudiera, por supuesto, revelar un asunto que nada tiene que ver con la traducción original. Por eso es que es tan delicado este trabajo de la hermenéutica, de la traducción. Gadamer hablaba mucho de esto. También existe la cuestión esta del círculo hermenéutico, que tiene que ver mucho con estos temas. Ya yo les había hablado la vez pasada de lo que es connotativo. Creo que les había nombrado a Russell, algo así, en relación a lo atemporal, que un mensaje puede estar bien estructurado, lógicamente hay una lógica interna dentro del mensaje, dentro de toda la estructura hay una lógica interna y que habría que primero tener en cuenta y entender esa lógica interna, es decir, el contexto, para poder asumirlo como cierto dentro de tal contexto. Haciendo una traducción de este pudiera llevarnos a, bueno, ¿qué es lo que esto significa ahora? Es decir, ya tratar de hacer una extensión de lo que este autor, que es atemporal, había dicho. ¿Cómo lo dijo? ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿Cuál era su contexto histórico? ¿A qué estaba reaccionando? Porque siempre estos escritos se deben a una reacción, ¿sí? Y esta reacción se debe a una acción ocurrida en un momento histórico, que si lo dejamos a un lado, por supuesto que vamos a tener una malinterpretación fatal que pudiera llevar a, sí, a construir ideas en función a ideas que, si bien nos sirven de base, si la base está maltrecha, porque no la entendimos bien, ya el edificio se pudiera caer en cualquier momento, ya que sus cimientos no estuvieron en profundidad, o por lo menos estuvieron malinterpretados de forma intencional o de forma eh, que pues, no tenía una intención, sino sencillamente es una equivocación inocente, que por inocente que sea, tiene repercusiones que de todas maneras son fatales o que pudieran llegar a serlo, pero que se pueden corregir. Eso es lo bueno, ¿no? Ya para ir terminando, poniendo el ejemplo una vez más de los escritos de eh, este autor que yo he nombrado aquí muchas veces, de Nietzsche, que se malinterpretaron, que se usaron de forma intencionada, ¿sí? Para promover nada más y nada menos que esta idea de superhombre de los nazis, ¿sí? Este discurso que ellos tomaron de allí como fuente, que su hermana, la hermana de Nietzsche, facilitó y que de alguna manera fue la fuente de inspiración para el nazismo. Pero ¿acaso eso fue lo que Nietzsche quiso decir? Entonces hubo unos italianos que recuperaron la obra de Nietzsche y la reivindicaron, porque hicieron una mejor interpretación, o por lo menos no mejor porque esté influyéndose en lo que se quiere decir, sino porque es más apegada a los pensamientos del autor, de el autor original. Y por supuesto que esto, que fue una recuperación de las obras de Nietzsche, nos llevan a decir de que la ideología nazi no estaba en los escritos de Nietzsche, sino en la mala interpretación que se hicieron de él. Y así pues, hay muchos libros que se han malinterpretado, pero que no tiene nada que ver con lo que quiso decir el autor original,
quizás también sea una interpretación adecuada para la época. Hay un autor que dice eso. Ya después les voy a hablar de él. Lo tengo en mente, pero no me voy a ir a esa vertiente porque voy a extender esto demasiado. Pero sí, se puede interpretar algo en una época de una forma y en otra época de otra y así. Porque es que la interpretación que se hace de algo está muy influenciada por la persona quien interpreta. Debería hacerse lo menos posible, pero lo cierto es que sí se permea el momento histórico del que se está haciendo la interpretación al momento en que se hicieron tales eh, escritos, si se quiere, en el momento en que se configuró el discurso y en el momento en que se está interpretando dicho discurso, hay una brecha y por supuesto que una diferencia en relación a cómo se entiende tal cosa. El texto escrito generalmente. Hablo del texto escrito porque es el que perdura. Aunque ahora con los dispositivos estos que tenemos, usted se imagina que más adelante en el Internet, por supuesto, que está lleno de información que nosotros podemos interpretar, lleno de fuentes y no solamente de discursos escritos, sino de discursos orales como este. Entonces más adelante alguien pudiera volver a hacer pausas, hacer un análisis estructuralista prácticamente, pero sin dejar a un lado la prosodia, sin dejar a un lado todo lo que tiene que ver con lo paralingüística, todo lo que tiene que ver en sumo grado con el momento histórico, ya que está fechado, datado, ¿sí? Y que todo esto se fosiliza y que está en internet y que alguien lo encuentre y empiece a indagar en todo esto, es una maravilla porque antes los dispositivos no permitían la duración. Hay muchas cosas que se dijeron y muchas cosas que se están diciendo que no se guardan en ningún lado, no se tiene registro. Y si se tiene registro, siempre se tiene que estar rellenando en el sentido de que hay muchos vacíos que se terminan deliberando y se terminan infiriendo, pero que no tienen nada que ver quizás con el original. Es decir, la magia del internet y de las grabaciones que ahora se hacen y que se pueden guardar y perpetuar en el tiempo, es eso, de que tienen la posibilidad de preservarse de forma más íntegra. Es como un papiro, ahí se escribieron cosas, pero el tiempo pudrió el papiro y junto con el papiro pudrió las cosas que se escribieron ahí. Es decir, las desintegró, se perdieron. Pero en una piedra, como la piedra Rosetta, esta piedra egipcia, ok, si escribes en una piedra, en un, en una, en un dispositivo más sólido, ¿sí? Estas tablillas cuneiformes de los sumerios, de los babilonios, ¿sí? Que por cierto se dice que la escritura viene de allí, de Babilonia. Bueno, eso es discutible, eso se puede decir en otro tema, eso lo pueden investigar en otro modo, de alguna forma, pero es que sí, todos estos dispositivos, eso es lo que quiero decir para no perderme y ya ir cerrando, están de alguna forma en relación al contenido de donde se terminó fosilizando la información y que ahora sea internet en cuestiones de dispositivos electrónicos que no se los va a comer ningún animalito ni se van a deteriorar supuestamente con el tiempo, pero esta información, ¿quién la tiene? ¿Dónde está datada? Se puede perder. Si acaban con un satélite, si terminan acabando con la información que al final van a una nube, ¿quién es el dueño de esta nube? ¿Dónde está esta información? Toda esta data, ¿quién la tiene? Ajá, todos la tenemos porque está en internet. Sí, pero ¿quién es el que la preserva? ¿Sí?
¿Qué pasaría si Internet se difuminara? Bueno, nos quedaría las mismas personas, este contacto directo, ¿sí? Que termina siendo algo de lo que no debería perderse jamás. Es más, el Internet apenas es una cuestión minúscula, por más información que contenga. Lo que es superior y todavía muchísimo más grande no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Y todavía más accesible pudiera verse lo que se dice, pero que no se grabó. Lo que se dice, pero que es en un ambiente o en un modo tan restringido que nadie lo pudo de alguna manera documentar. Y qué hablar de lo que se dice y se pudo documentar y hasta se quiere difundir, pero que hay información que se quiso decir, que está de alguna forma encriptada, ¿sí? Y que hay que descifrar. Y sin hablar todavía mucho más de aquella información que se dijo, pero que se mantiene oculta. Es decir, que no se quiere decir, no solamente que lo que quieres decir y no se dijo, sino aquello que está de alguna forma a propósito oculto. Información que, por ejemplo, más adelante desclasifican. Usted ha escuchado, ¿no? Bueno, vamos a desclasificar esta información. Es decir, que están revelando, pero que no la teníamos en cuenta, pero que forma parte de la realidad ocurrida. Es complejo, ¿no? Pero la inferencia nos va a ayudar también en las comunicaciones habituales, no irnos apresuradamente al prejuicio, sino que nos esforzamos por entender al otro, no importa su tono, su volumen, su entonación, no importa cuántos elementos paralingüísticos estén allí, lo podemos descifrar. Eso sí está a nuestro alcance. Haciendo una buena inferencia, más allá de una traducción escueta, que una traducción escueta es literal. No seamos tan literal, a veces hay más allá. Tenemos que ser más bien connotativos, y esto tiene que ver con la prosodia y tiene que ver con la proximidad o con la cuestión que les hablaba de la proxémica, y tiene que ver con la paralingüística que arropa todo esto. Muy bien, es lo que quería decirles. Esto se hizo muy largo, pero vale la pena escucharlo. Escúchenlo, compártenlo y suscríbanse, por favor. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.